Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio para sumergirte en los clásicos literarios y descubrir historias inolvidables. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. En esta serie, exploraremos el fascinante relato de la resaca de Robert Louis Stevenson, un libro cargado de emoción, arrepentimiento y reflexión sobre el paso del tiempo. A lo largo de 15 capítulos, nos adentraremos en las complejidades del alma humana, mientras seguimos el viaje de un hombre enfrentando su pasado. Cada capítulo nos llevará por una montaña rusa de emociones, donde se mezclan el deseo de redención y las sombras del error cometido. Si estás listo para acompañarnos en este viaje, quédate con nosotros y disfruta de la narración. Comencemos. Capítulo 1. El regreso inesperado. El marino, tras años vagando por los mares, sentía como el viento fresco lo envolvía con una familiaridad inquietante. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas le hablaba del pasado, de un tiempo que parecía lejano y casi olvidado. Cada vez que el barco cortaba las aguas, el mar lo llamaba, pero también lo rechazaba. El mar, ese viejo amigo que siempre vuelve, como la corriente que arrastra sin pedir permiso, me ha conducido nuevamente a casa, pensaba, mientras el horizonte comenzaba a revelarse, acercándose lentamente. El regreso no era un acto de alegría. Estaba cargado de algo más profundo y silencioso. Había algo que lo atormentaba, algo que lo empujaba a regresar, pero también lo retenía en un remolino de dudas. El regreso a casa siempre ha sido un reto, un desafío que no se enfrenta sin miedo, pensaba el marino, mientras su corazón latía con fuerza al reconocer el paisaje familiar. Al llegar a la costa, los recuerdos se desbordaron como un torrente. Los mismos acantilados, el olor a salitre en el aire, las mismas montañas que veía cuando era niño. Pero todo parecía diferente. Lo que fue ya no es, y lo que es, no puedo comprenderlo. No era un regreso lleno de emociones felices, sino de una extraña mezcla de inquietud y melancolía. Sus pasos lo llevaron hacia el pueblo, y la sensación de estar regresando a un lugar que ya no le pertenecía lo llenaba de incomodidad. ¿Por qué, si todo parece igual, me siento tan extraño aquí?, pensaba, mientras caminaba por las calles estrechas que había recorrido tantas veces, pero que ahora parecían distantes, casi irreales. El tiempo había pasado, y con él, las huellas de su ausencia se habían marcado en cada rincón de ese lugar. No podía evitar preguntarse qué encontraría al regresar. El tiempo me ha cambiado, pensaba, pero, ¿cómo habrá cambiado este lugar? ¿Seguirán allí los que conocí, los amigos de antaño? ¿Será el mismo pueblo que dejé atrás? Se sentó en una roca junto al mar, mirando el horizonte mientras la brisa le acariciaba el rostro. Todo parecía tan familiar, pero al mismo tiempo tan lejano. Siempre imaginé este regreso como una especie de reparación, un ajuste de cuentas con lo que dejé atrás. Pero ahora que estoy aquí, no sé qué hacer con todo esto. ¿Qué hago con este mar de emociones? Sus ojos se perdían en las olas, como si esperara que la respuesta llegara desde el agua misma. Sin embargo, no era tan sencillo. La culpa, el arrepentimiento, la incertidumbre, todo eso lo envolvía, y el regreso ya no era tan solo una cuestión de geografía, sino una cuestión interna. Al acercarse a la vieja casa que había dejado atrás, el marino sintió el peso de los años sobre sus hombros. ¿Cuántas veces soñé con este momento? ¿Cuántas veces imaginé que al regresar todo sería más sencillo? Pero al ver la puerta cerrada, las ventanas cubiertas de polvo, y el tejado cubierto de maleza, se dio cuenta de que la casa, aunque física e inalterada, estaba impregnada por el paso del tiempo. Nada es igual. La casa está vacía, como si también hubiera perdido algo en el tiempo que ha pasado. Cuando un hombre deja su hogar, se va con más que un simple equipaje, pensó mientras sus manos tocaban la puerta de madera, una puerta que ya no reconocía. Lo que se deja atrás no solo son objetos, sino sentimientos, recuerdos que se graban en el alma. Así, sin más, empujó la puerta y entró, respirando el aire denso de un lugar que lo había visto crecer. Dentro, la casa estaba tal cual la recordaba, pero el aire estaba cargado de algo más. Algo que no podía definir. Todo sigue allí, las sillas, la chimenea, los viejos muebles. Pero algo ha cambiado, algo que no se puede ver. Los recuerdos lo asaltaban en cada esquina, pero no podía disfrutar de ellos, ya que le dolían. El regreso no siempre es una bienvenida, pensó.
A veces lo que encuentras es la distancia entre lo que fuiste y lo que eres ahora. De repente, una sensación de desarraigo lo invadió. Soy el mismo hombre que dejó este lugar. ¿Puedo siquiera llamarlo hogar después de todo lo que ha pasado? La casa parecía susurrarle en voz baja, como si lo estuviera retando, como si lo mirara con ojos viejos y sabios, esperando una respuesta que él no tenía. Tomó asiento en una de las viejas sillas, la misma en la que tantas veces se había sentado cuando era joven. Nada ha cambiado aquí, pero yo sí. Yo ya no soy el mismo. Y quizás nunca lo seré. Con estas palabras, se quedó mirando las paredes, la casa, los recuerdos. Sabía que tendría que enfrentarse a ellos más temprano que tarde, porque no importaba cuánto intentara esconderse, no podía escapar de lo que había hecho, ni de lo que había dejado atrás. Se levantó, decidido. Esta casa no me espera. Y yo no espero nada de ella. Pero debo enfrentar lo que soy. Lo que fui. Y lo que puedo llegar a ser. Capítulo 2. Los recuerdos olvidados. El marino dejó la casa atrás, pero su mente no dejaba de regresar a ella. Cada paso que daba lo alejaba más del pasado, pero a la vez lo acercaba a una verdad que no estaba listo para enfrentar. Había creído que al regresar todo sería diferente, que encontraría respuestas en las caras conocidas, en los lugares que había dejado atrás. Pero en su lugar, todo parecía tan lejano, tan perdido en el tiempo. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué esperas encontrar aquí que no puedas encontrar en los recuerdos? Pensaba mientras caminaba por las estrechas calles del pueblo. Las mismas calles que conocía bien, que había recorrido miles de veces, pero que hoy parecían ajenas, como si no pertenecieran a él. En la plaza central, las voces de los vecinos lo hicieron detenerse. No era una sorpresa que el pueblo siguiera vivo, como siempre lo había estado, pero había algo diferente en el tono de esas voces. Había algo en el aire que lo hacía sentirse incómodo. No soy uno de ellos ya, pensaba, mientras los rostros de la gente se volvían borrosos, como si el tiempo los hubiera desdibujado. Al llegar a la taberna, un lugar que había frecuentado en su juventud, el marino dudó. Durante tantos años, la taberna había sido un refugio, un lugar donde se compartían historias y se ahogaban las penas. Pero hoy no era lo mismo. No sentía la calidez del pasado, no percibía la risa y la camaradería que tantas veces lo habían rodeado. Tal vez he cambiado tanto que ya no encajo en ningún sitio, pensó, mientras empujaba la puerta y entraba al lugar. El ambiente era tranquilo, casi desolado. Algunas figuras conocidas se sentaban en las mesas, pero no había risas, no había esa energía que alguna vez había caracterizado al lugar. Las conversaciones eran murmuradas, las miradas evasivas. El marino se acercó al mostrador, donde el tabernero, un hombre que había sido su amigo en tiempos pasados, lo miró con sorpresa. «¿Qué te trae de vuelta, viejo amigo?», le preguntó, aunque sus palabras carecían de la calidez que alguna vez había tenido. El marino sonrió de manera forzada. «Solo el mar, mi amigo. Solo el mar». Pero en sus ojos se reflejaba una pregunta, una duda que no podía pronunciar. ¿Por qué había regresado? ¿Qué esperaba encontrar en este lugar que lo había acogido tantas veces antes? El tabernero asintió, sin decir nada más, y le sirvió una copa. El marino la aceptó sin miramientos, pero al llevarla a sus labios, algo lo detuvo. ¿Por qué sigo buscando algo que no puedo encontrar?, pensó, dejando la copa en la mesa sin probarla. La vida aquí no ha cambiado. Las mismas caras, las mismas voces. Pero yo sí. Y eso me atormenta. Quizás no se trata de regresar a casa, pensó, mientras observaba las llamas danzar en la chimenea. Quizás se trata de regresar a uno mismo, pero cuando lo haces, ya no eres el mismo. Miró a su alrededor, y por un momento, sintió que el pueblo entero lo observaba, lo juzgaba. Las miradas de los vecinos parecían más frías, más distantes, como si supieran que algo había cambiado en él, algo que ya no era posible ocultar. Las voces se apagaban cuando él entraba en una habitación, los susurros comenzaban cuando se acercaba. Era como si el marino hubiera perdido algo fundamental, algo que lo conectaba con su gente, con su lugar. Recordó entonces las palabras de su padre, que solían resonar en su mente en sus días de juventud. Una vez que cruzas el mar, hijo mío, el mar nunca te deja ir. Y tú nunca dejas de ser un hombre de mar. Pero al recordar esas palabras, también vino a su mente el pensamiento de que tal vez no era solo el mar lo que lo había cambiado, sino el tiempo. Y el tiempo,
Con su capacidad de borrar recuerdos y cambiar hombres, lo había dejado diferente. ¿Qué será de mí ahora?, pensaba. ¿Qué será de todos los que han quedado atrás? ¿Qué será del pueblo que ya no reconozco? Sus ojos se perdieron nuevamente en la copa frente a él, pero no vio el reflejo de sí mismo. No se veía como la persona que había dejado este lugar. La imagen de aquel joven lleno de sueños, lleno de promesas, ya no existía. El tiempo había pasado y lo había transformado. Nada en mí es igual. Y este lugar tampoco lo es. El pueblo sigue siendo el mismo, pero yo ya no pertenezco a él. El mar me ha cambiado de formas que no puedo comprender. Con un suspiro, el marino se levantó de la mesa, dejando la copa intacta. El tabernero lo miró con una expresión de comprensión, pero no dijo nada. Cada uno tiene su propia carga que llevar, pensó el marino, mientras salía de la taberna. Las calles del pueblo lo esperaban, pero ya no sentía que fueran su hogar. De camino a su casa, una sensación extraña lo invadió. No sabía si estaba buscando respuestas o simplemente escapando de las preguntas que le hacían eco en la mente. Tal vez la respuesta no está aquí. Tal vez nunca estuvo aquí. Tal vez la respuesta está en mí mismo, en lo que soy ahora. Capítulo 3. Los ecos del pasado. El marino no podía escapar de sus propios recuerdos. Mientras caminaba por las calles que una vez conoció como la palma de su mano, todo parecía estar envuelto en una niebla de familiaridad y extrañeza. Los edificios, aunque desgastados por el tiempo, seguían siendo los mismos, las tiendas seguían vendiendo los mismos productos, las voces de los niños jugando a lo lejos sonaban como ecos de un pasado que ya no pertenecía a él. Sin embargo, todo eso no hacía más que profundizar su desconcierto. ¿Cómo podía ser que un lugar tan íntimo, que había sido su hogar durante tanto tiempo, ahora le resultara ajeno? La brisa marina soplaba suavemente, como si intentara traerle alguna sensación de consuelo, pero solo lo hacía sentir más solo. Cada paso lo alejaba más de la sensación de pertenencia que alguna vez tuvo. El mar que tanto amaba, el mar que lo había formado, lo había dejado marcado de tal manera que ya no podía encontrar paz en tierra firme. En cada rincón del pueblo había una memoria, una historia que intentaba ahogar, una imagen del joven que una vez fue. El mar lo había cambiado, y con ese cambio, también cambió su relación con el lugar que lo había visto crecer. Recordó a su madre, una mujer llena de amor y sacrificio, que siempre le decía que su destino estaba en el mar. El mar es tu hogar, hijo mío, le repetía constantemente. El mar te hará fuerte. Te enseñará lo que otros no pueden. Pero nunca imaginó que esa fuerza, ese carácter forjado a través de las tormentas, también lo distanciaría de su gente, de su pasado. A medida que caminaba, esos recuerdos se apoderaban de su mente, como olas implacables, empujándolo hacia pensamientos que preferiría evitar. ¿Qué me queda ahora?, pensaba, mientras observaba el viejo faro en el horizonte. Ese faro, una constante en su vida, siempre había sido una señal de esperanza, de dirección, un faro que nunca dejaba de brillar, sin importar cuán oscuras fueran las noches. Pero ahora, esa luz parecía distante. Como si él también hubiera perdido su rumbo. Estoy buscando algo aquí que nunca encontraré. La sensación de alienación era tan fuerte que casi podía tocarla. Las personas que pasaban cerca de él lo saludaban con una sonrisa educada, pero sus miradas eran vacías, como si estuvieran viendo a alguien que ya no reconocían. El marino se dio cuenta de que, aunque su cuerpo estaba allí, su mente y su alma parecían haber quedado atrás, en algún punto intermedio entre el pasado y el presente. Soy un hombre dividido, pensó. Entre lo que fui y lo que soy. Se detuvo frente a la vieja iglesia, un lugar que había sido su refugio en tiempos de tormenta, tanto física como emocionalmente. Recuerdos de su juventud volvieron a invadirlo, cuando buscaba consuelo en las paredes de esa iglesia después de largas noches en el mar. Pero ahora, esa misma iglesia, que había sido una fuente de paz, se sentía tan distante, tan ajena. He cambiado tanto, que ni siquiera este lugar me entiende, pensó. Finalmente, decidió entrar. La paz que solía encontrar en ese lugar parecía haberse desvanecido, pero aún sentía que allí, tal vez, podría encontrar alguna respuesta. Dentro, las luces tenues iluminaban las figuras de los santos, las velas parpadeaban suavemente, y el eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Se acercó al altar, donde una imagen de la Virgen lo observaba con ojos llenos de ternura, pero el marino solo sentía un vacío.
Se arrodilló brevemente, buscando algo de consuelo, pero las palabras de oración no le salían de los labios. Se dio cuenta de que ya no sabía cómo rezar, ya no sabía cómo pedir lo que había perdido. El mar lo había cambiado, y no solo su cuerpo, sino también su alma. El marinero pensó que tal vez esa era la tragedia. La transformación había sido tan profunda que incluso sus viejas creencias se habían desvanecido. Mientras se levantaba y se dirigía hacia la salida, la sensación de desesperanza lo envolvía. Nada es lo mismo. Todo ha cambiado, pensó mientras salía de la iglesia. Y sin embargo, no podía evitar preguntarse si en algún lugar, en algún rincón de su corazón, todavía quedaba algo del joven que había sido antes de que el mar lo reclamara por completo. Mientras caminaba de regreso a su hogar, el sol comenzaba a ponerse. Los colores del atardecer iluminaban el horizonte, pero en lugar de sentir admiración por esa vista, el marino solo experimentaba una sensación de tristeza profunda. El mar sigue siendo el mismo, reflexionó, pero yo ya no soy el mismo. El mar me ha marcado y ha dejado cicatrices que ni el sol puede borrar. Se detuvo frente a la vieja casa donde había crecido, esa casa que había dejado atrás por tantos años. Todo en ella le resultaba tan familiar, pero a la vez tan distante. Pensó en entrar, pero dudó. ¿Qué encontraré allí? ¿Qué queda de mi vida en este lugar? A lo lejos, el sonido de las olas le llegó con fuerza, como si el mar estuviera llamándolo, pero ya no con el mismo entusiasmo de antaño. El mar, ese viejo amigo, ahora parecía una parte de su pasado que no podía recuperar. Con una última mirada hacia la casa y el mar, el marino suspiró y se dio vuelta, decidido a seguir adelante, aunque sin saber realmente hacia dónde. Capítulo 4. La sombra del mar. La noche había caído y el marino se encontraba nuevamente en la playa, mirando las olas romper suavemente contra la arena. Aunque la escena era serena, había algo en su interior que lo mantenía inquieto. El sonido del agua parecía llamarlo, pero no como antes, con la promesa de aventuras, sino con un susurro melancólico, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. El mar, que siempre había sido su amigo fiel, ahora le parecía un extraño, algo que ya no podía comprender como solía hacerlo. El viento, que antes acariciaba su rostro con la frescura de la libertad, ahora parecía cortante, como si también él estuviera cambiando, dejándole claro que el tiempo ya no era el mismo. Cada ola que se estrellaba en la orilla parecía contarle una historia, pero el marino no podía entenderlas, o quizás no quería. Había algo en la forma en que el agua se deslizaba sobre las piedras, como si tratara de arrastrar consigo sus recuerdos. Ya no soy quien era, pensaba, y el mar tampoco es lo que era para mí. Pasaron unos minutos antes de que pudiera convencerse de que lo mejor sería volver a su casa. El pueblo dormía, y la calma era tan profunda que casi podía escuchar el latir de su propio corazón. Sin embargo, al alejarse de la costa, una sensación de incomodidad creció dentro de él. La casa que había dejado atrás parecía más lejana que nunca. A medida que caminaba por las estrechas calles, las sombras de los edificios lo rodeaban, como si quisieran engullirlo. Los pocos faroles que iluminaban el camino parpadeaban débilmente, y la soledad se apoderaba de cada rincón. De repente, el marino se detuvo. Una figura se acercaba por el camino polvoriento, desdibujada por la distancia. Era un hombre mayor, de andar lento pero firme. Su presencia era reconfortante y, al mismo tiempo, inquietante. El marino se sintió atraído hacia él sin poder explicarlo. El viejo, al ver al marino, levantó la mano en un saludo, y sus ojos brillaron con una luz que parecía conocer demasiadas cosas. «Buenas noches, joven», dijo el anciano con voz grave. «No parece que seas un hombre del lugar». El marino asintió, sin saber qué responder. Algo en esa mirada le hizo sentir que había más en ese encuentro de lo que podía ver a simple vista. El anciano no se detuvo, siguió caminando hacia él, y sin esperar respuesta, continuó. «El mar tiene esa forma de llamar a quienes alguna vez lo conocieron. Es como un canto lejano que sigue resonando incluso cuando ya hemos dejado de oírlo». El marino no pudo evitar sentirse extraño. ¿Cómo podía el viejo saberlo? ¿Cómo podía saber lo que sentía? No era una coincidencia que esa conversación comenzara exactamente en ese momento, cuando el marino estaba sumido en su propio tormento, luchando con las sombras de su pasado. «¿Quién eres?», preguntó el marino, incapaz de contener su curiosidad. El anciano se detuvo frente a él y lo miró fijamente.
Soy alguien que ha oído el canto del mar muchas veces. Y sé que a veces, ese canto no se olvida, aunque queramos que lo haga. El marino sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si las palabras del anciano le tocaran el alma, como si supiera exactamente lo que él había vivido. ¿Y qué debo hacer? ¿Seguir el canto del mar? ¿O debo dejarlo atrás? El anciano soltó una risa suave, llena de comprensión. El mar no se olvida, hijo. Pero eso no significa que no puedas encontrar algo más allá de él. El hombre que sigue buscando respuestas en las olas no siempre encuentra lo que espera. A veces, el verdadero viaje está en el interior, en lo que uno es capaz de dejar ir. Las palabras del viejo marino calaron hondo en el corazón del joven. Durante mucho tiempo, el mar había sido su única brújula, su único refugio. Pero, como el anciano había dicho, quizás había algo más que él había dejado de ver. Algo que no dependía del mar. El silencio se extendió entre ellos por un momento, hasta que el anciano, con una mirada profunda, añadió: «Vas a necesitar tiempo para comprenderlo, pero todo llega cuando tiene que llegar». Con esas palabras, el anciano siguió su camino, alejándose en la oscuridad. El marino permaneció allí, observando cómo se desvanecía en la niebla nocturna. Sentía que había algo significativo en ese encuentro, algo que no podía expresar con palabras. Al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a despertar, una pequeña chispa de esperanza. ¿Será que estoy listo para dejar ir todo lo que conocí?, pensaba. ¿Es el mar solo un capítulo de mi vida, o es el principio de algo más grande? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el marino regresaba lentamente a su casa, con la mente llena de pensamientos encontrados. El viento había cesado, y el mar, aunque distante, seguía susurrando su presencia en lo más profundo de su ser. Quizá, al igual que el viejo marino, él también tendría que encontrar su propio camino, sin depender de lo que ya no podía cambiar. Quizá el mar seguiría siendo parte de su historia, pero no necesariamente el final. Al llegar a su casa, se sentó frente a la ventana y observó las estrellas. La paz del cielo nocturno, la quietud de la noche, le ofrecieron una sensación de consuelo. Tal vez, pensó, el canto del mar nunca lo abandonaría. Pero también se dio cuenta de que tenía el poder de elegir cómo escuchar ese canto y, quizás, un día aprender a vivir sin él. Capítulo 5. La tentación de la distancia. El marino despertó temprano, como era habitual, con el sonido de las olas retumbando suavemente en sus oídos. Durante algún tiempo, la rutina le había ofrecido una sensación de seguridad, pero ahora, esa misma rutina parecía tener una carga distinta. El sol comenzaba a ascender por el horizonte, tiñendo de dorado las aguas turbulentas. Había algo en esa luz que le inquietaba, algo que lo empujaba a hacer preguntas que nunca antes había considerado. ¿Realmente estaba listo para dejar atrás lo que conocía? ¿O el mar lo llamaba para un último viaje, para una última aventura, que tal vez nunca regresara? El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro cuando salió a caminar por el malecón. No era un día común. Aunque las calles estaban tranquilas, un sentimiento de urgencia lo invadía. Tenía la impresión de que las horas pasaban de manera diferente ahora. Como si el tiempo, al igual que las olas, estuviera dispuesto a llevarse algo importante de él, algo que no podría recuperar. Algo que tenía que dejar ir. Mientras caminaba, sus pensamientos regresaban a la conversación con el anciano. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente. El hombre que sigue buscando respuestas en las olas no siempre encuentra lo que espera. Al principio, esas palabras le parecieron sabias, pero ahora comenzaba a entenderlas de manera más profunda. Había pasado tanto tiempo buscando algo en el mar, buscando una respuesta, buscando su propósito. Pero ahora, después de tantas aventuras, se preguntaba si el propósito ya estaba frente a él, esperando a ser reconocido. Esa mañana, sin embargo, la respuesta seguía siendo esquiva. En el pequeño puerto, donde las embarcaciones descansaban, algunas más grandes que otras, el marino se detuvo. Observó las barcas que descansaban en la arena, listas para zarpar. Las cuerdas atadas firmemente a los postes de madera, el brillo del agua bajo el sol, todo parecía invitante. El mar seguía ahí, dispuesto a recibirlo de nuevo. Y, al mismo tiempo, una parte de él se resistía. Había llegado el momento de tomar una decisión. El marino había vivido muchas aventuras, surcando las aguas y cruzando mares lejanos.
Pero esas aguas le parecían diferentes ahora. Ya no lo llamaban con la misma fuerza, con la misma promesa de descubrimiento. Había aprendido tantas cosas en sus viajes, y tal vez, lo más importante era que había llegado a conocer los límites del océano. Había enfrentado sus propios miedos, sus deseos de escapar, y había comprendido que el mar, aunque vasto y enigmático, no era el único lugar donde se encontraba la verdad. Sin embargo, a pesar de esa comprensión, algo seguía allí, en lo más profundo de su ser. Algo que lo empujaba a regresar, algo que no podía ignorar. Tal vez, pensó, el mar seguía siendo el hogar de su alma, el lugar donde verdaderamente pertenecía. Pero si seguía en el mar, ¿qué dejaría atrás? ¿Qué pasaría con lo que había descubierto en su interior? ¿Y si el verdadero viaje no era a través del océano, sino hacia lo desconocido que se encontraba en la tierra firme? El marino comenzó a caminar hacia el puerto, como si su cuerpo estuviera actuando antes que su mente. El sol reflejaba su resplandor en el agua, y un fuerte viento soplaba, levantando pequeñas olas en el mar. Su destino parecía claro, pero en su interior, la duda seguía como una sombra persistente. De repente, alguien lo llamó desde la orilla. Al volverse, vio al mismo anciano de la noche anterior, que lo observaba con una sonrisa sabia, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. El mar siempre será parte de ti, dijo el viejo marino con voz suave pero profunda. No puedes huir de él, no importa cuántos kilómetros te alejes. Pero lo que puedes hacer es aprender a vivir con él, sin que controle tu vida. El marino sintió que las palabras del anciano tocaban una parte de su ser que había estado ignorando. Por mucho que el océano lo llamara, también era cierto que había otras formas de vivir, de encontrar significado en la vida. El mar ya no era solo su única vía de escape. Había más allá de él, más allá de las olas que siempre lo habían acompañado. El anciano, sin esperar respuesta, se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la misma dirección por la que había llegado. El marino lo observó un momento, luego miró hacia el mar. Las olas seguían rompiendo con la misma fuerza, pero él sentía que algo en su interior había cambiado. El mar ya no era su único destino. Con una última mirada al océano, el marino se alejó del puerto. Al caminar, la decisión ya se había tomado. El océano seguía allí, pero ahora él caminaba hacia un nuevo horizonte, hacia algo que aún no sabía, pero que estaba dispuesto a descubrir. Y, por primera vez, se sintió libre. Libre de las aguas que lo habían definido durante tanto tiempo, libre para tomar el control de su destino, para escribir su propia historia. Al avanzar por el camino, los recuerdos de sus viajes se disiparon, y en su lugar, surgieron nuevas preguntas, nuevas ideas. Tal vez el mar nunca dejaría de ser parte de él, pero ahora entendía que había otras formas de buscar respuestas. Y, al final, quizás la mayor aventura no estaba en las olas, sino en todo lo que aún estaba por descubrir en tierra firme. Capítulo 6. La decisión y el regreso. El día había caído, y la oscuridad cubría la pequeña ciudad portuaria. Los barcos, en su mayoría inactivos, descansaban junto al muelle, como gigantes adormecidos. Los faroles se encendían poco a poco, ofreciendo tímidas luces en el camino. El marino, sin embargo, no encontraba consuelo en la quietud de la noche. Algo en su interior seguía agitado, y la quietud solo hacía resaltar la incertidumbre que sentía. Después de su encuentro con el anciano, el marino había decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. Se retiró a su habitación en una pequeña posada cerca del puerto. Pero en lugar de descansar, sus pensamientos iban y venían como las olas en el mar. Cada rincón de su habitación parecía estar lleno de recuerdos, no solo del mar, sino de todos los viajes que había realizado, las tierras que había pisado y las personas que había conocido. ¿Y si el mar ya no es mi destino?, pensaba, mientras se paseaba nervioso por la habitación. ¿Y si todo lo que busqué en él ya lo he encontrado dentro de mí mismo? La duda seguía acosándolo, pero algo más comenzaba a emerger en su mente. Quizá no todo en su vida tenía que ser un viaje físico. Quizá el verdadero viaje, el que realmente debía emprender, era hacia su interior. A lo largo de sus años como marinero, había aprendido a conocer las aguas, los vientos, y hasta a sí mismo en cierta medida. Pero ahora se encontraba ante algo que jamás había considerado, la posibilidad de un viaje hacia lo profundo de su alma. El marino se dejó caer sobre una silla junto a la ventana. Miró al exterior, al puerto y al océano que se extendía más allá de lo que la vista alcanzaba.
Su vida había sido siempre un constante vaivén entre la costa y el mar abierto, siempre corriendo de un puerto a otro, huyendo tal vez de lo que realmente necesitaba enfrentar. Había abandonado tantas veces la costa, y ahora parecía que la costa lo llamaba de nuevo, de una forma que no podía ignorar. El sonido lejano de las olas rompiendo contra las rocas le recordó a su vida de marinero, a sus días surcando los mares en busca de aventuras, de tesoros, de un propósito que parecía siempre esquivo. Pero ahora, el llamado del mar no tenía el mismo poder. El mar, con su inmensa fuerza y su profunda quietud, ya no era el único lugar donde podía encontrar su destino. Quizá ya había aprendido todo lo que podía del océano. Tal vez, el verdadero reto estaba en aprender a vivir sin el mar, a encontrar la paz lejos de la tormenta constante que había sido su vida. A medida que la noche avanzaba, una sensación de claridad comenzaba a asentarse en su mente. No era necesario huir. No era necesario regresar al mar. El marino había recorrido suficientes millas, había navegado hacia lo desconocido, y ahora, debía aprender a vivir con lo que había aprendido. El mar ya no lo llamaba con la misma urgencia, pero eso no significaba que estuviera dejando atrás su vida. De hecho, estaba eligiendo continuar, pero de una manera distinta. Un camino hacia la tierra firme, hacia una vida diferente, donde él mismo podría ser el capitán de su destino. La decisión estaba tomada. El marino se levantó de la silla, decidido. Su equipaje estaba listo, pero no para embarcarse nuevamente en un barco. Estaba listo para caminar por caminos que jamás había recorrido, hacia tierras que no había conocido antes. Ya no dependía del océano para definir su existencia. Él ya no era solo un hombre del mar, ahora sería un hombre de la tierra, dispuesto a vivir una nueva vida. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando el marino dejó la posada. Ya no miraba atrás, hacia el puerto o el océano. Aunque la tentación del mar seguía en su mente, él caminaba hacia una nueva vida, hacia lo que estaba por venir. Ya no era el hombre que se escapaba de su destino. Ahora, era el hombre que tomaba las riendas de su propio camino. A medida que caminaba por las estrechas calles de la ciudad portuaria, el marino no pudo evitar sonreír. Había encontrado algo que parecía mucho más grande que las aventuras pasadas, algo que no dependía del mar. Había encontrado la libertad para elegir, la libertad de crear su propio destino sin las ataduras del pasado. La brisa fresca de la mañana lo acarició mientras se dirigía hacia las montañas que se alzaban a lo lejos. El sol comenzaba a iluminar los picos, como una invitación a explorar nuevos horizontes. El marino se dio cuenta de que, aunque el mar siempre formaría parte de su historia, el verdadero viaje estaba por comenzar. Y esta vez, no dependía de las olas. Capítulo 7. El encuentro con lo desconocido. El marino se despertó con el primer rayo de sol, la luz de la mañana filtrándose por las rendijas de su ventana. No era el tipo de hombre que despertaba tarde. Su naturaleza le imponía comenzar el día temprano, buscando, quizás, la satisfacción de la labor bien hecha. Pero esa mañana se sintió diferente. La sensación de calma que había experimentado la noche anterior al tomar la decisión de abandonar su vida de marinero parecía haber dejado una huella más profunda de la que esperaba. Mientras tomaba un poco de agua fresca, observó el paisaje desde la ventana. La ciudad costera ya despertaba, y las calles comenzaban a llenarse con el bullicio de la actividad cotidiana. Sin embargo, algo le decía que debía marcharse de allí. Aunque la vida en el puerto parecía tranquila y cómoda, el marino sabía que para avanzar, debía alejarse de lo conocido y enfrentar lo desconocido. El reto no era solo huir del mar, sino descubrir qué le deparaba el destino lejos de sus antiguas costas. El mar, a lo lejos, seguía llamando en silencio, pero su presencia ya no ejercía la misma atracción. El marino había comprendido que, aunque su vida estuviera profundamente marcada por el océano, el verdadero desafío era adaptarse a lo nuevo, a lo que estaba por llegar. A menudo, las personas piensan que la aventura se encuentra en los lugares lejanos, en las grandes ciudades o en las vastas aguas, pero la verdadera aventura radica en aceptar lo que uno no conoce, en dar ese primer paso hacia lo que parece incierto. Con su mochila al hombro, el marino caminó hacia las afueras de la ciudad, donde los caminos se bifurcaban. Había elegido un rumbo que no había explorado antes, un lugar que, aunque cercano, se sentía completamente ajeno. El pequeño sendero que se extendía ante él estaba rodeado de árboles frondosos, como si la naturaleza misma lo invitara a entrar. Un nuevo horizonte, una nueva vida.
El silencio del bosque era sobrecogedor. El marino, acostumbrado al sonido constante del viento sobre las velas y las olas rompiendo contra el casco de su barco, ahora se encontraba inmerso en un silencio absoluto, solo roto por los crujidos de sus pasos sobre el suelo. El aire estaba fresco, y la temperatura aún era templada, aunque el calor del día comenzaba a manifestarse a medida que avanzaba por el sendero. Pasaron horas, y el marino siguió caminando, sin un rumbo claro, pero guiado por una sensación extraña de que algo estaba a punto de suceder. Aunque sus pensamientos eran serenos, algo le decía que el mundo que conocía, aunque vasto, ya no era suficiente. Necesitaba algo más. No lo sabía con certeza, pero algo dentro de él le susurraba que debía continuar avanzando. Había recorrido el océano entero, enfrentado tormentas, llegado a costas lejanas, pero nunca había enfrentado la profundidad de lo desconocido como lo hacía en ese momento. La vida en tierra firme, con todos sus matices y su quietud, le parecía mucho más desafiante que cualquier ola o viento que hubiera enfrentado. Al caer la tarde, cuando el sol se escondió detrás de las colinas, el marino encontró una pequeña cabaña aislada entre los árboles. La estructura, sencilla y de madera, parecía haber sido construida recientemente, aunque con una rusticidad que hablaba de la cercanía con la naturaleza. Intrigado y sin opciones cercanas, decidió acercarse. Al llamar a la puerta, fue recibido por una figura en la penumbra. Un hombre mayor, de rostro surcado por las huellas del tiempo, lo observaba con una mirada profunda y serena. El hombre parecía no sorprenderse de la presencia del marino. Era como si ya supiera que ese encuentro ocurriría. ¿Buscas algo más que un refugio?, preguntó el anciano con voz grave. El marino, algo sorprendido por la pregunta, asintió. No estoy seguro de qué busco. Solo sé que he estado buscando toda mi vida y aún siento que no he encontrado lo que necesito. El anciano sonrió con una amabilidad que no parecía forzada. A veces, lo que buscamos está dentro de nosotros, pero nos es difícil verlo por la oscuridad que creamos a nuestro alrededor. La paz no se encuentra en los lugares lejanos ni en las grandes aventuras, sino en el ser que somos cuando finalmente nos detenemos a escuchar. El marino sintió una extraña calma en las palabras del hombre. ¿Escuchar? Había pasado su vida en constante búsqueda, sin tomarse nunca un momento para simplemente escuchar. Escuchar lo que su alma le decía, escuchar las voces que se alzaban en su interior. En el mar, siempre había ruido, el viento, las olas, los gritos de los marineros. Nunca había prestado atención a los susurros internos que indicaban que algo faltaba. Pero ahora, aquí en el silencio de la cabaña, parecía escuchar algo que nunca había notado antes. El anciano invitó al marino a pasar, y juntos se sentaron junto a una pequeña chimenea que ardía suavemente. Mientras el fuego crepitaba, el marino comenzó a hablar sobre su vida, sobre sus viajes, sobre el mar, sobre lo que había dejado atrás y lo que no podía dejar de sentir. El anciano escuchaba en silencio, sin apresurarse a dar respuestas. Finalmente, después de un largo rato, el viejo habló nuevamente. La vida que has vivido ha sido importante, pero el verdadero desafío está en cómo decides seguir adelante. No todos los caminos son iguales, y cada uno tiene algo diferente que ofrecer. El mar te ha dado muchas lecciones, pero hay muchas más que aprender aquí, en la quietud. No se trata de escapar, sino de encontrar la armonía con lo que eres. El marino asimiló esas palabras, sabiendo que ya no podía seguir huyendo. No estaba escapando del mar, sino buscando algo más profundo, algo que nunca había encontrado en las olas. El viejo, con su mirada sabia, había sembrado en él una semilla que no podía ignorar. A medida que la noche avanzaba, el marino se quedó en la cabaña, durmiendo bajo la luz tenue del fuego. Sabía que su vida había dado un giro definitivo. El viaje no era solo hacia lo desconocido en el mundo exterior, sino hacia lo que aún no había descubierto en su interior. Capítulo 8. La reflexión del viajero. La mañana siguiente llegó con una tranquilidad que sorprendió al marino. Había despertado en la pequeña cabaña, en una cama sencilla pero cómoda, y mientras se levantaba, el ambiente de paz que lo rodeaba parecía contrastar profundamente con la vida agitada que había llevado en los barcos. La luz suave de la mañana iluminaba la habitación de manera cálida, pero el marino sabía que no podía quedarse mucho tiempo en esa calma. El deseo de entender lo que sentía lo empujaba hacia adelante. Sabía que algo dentro de él había comenzado a cambiar, pero aún no comprendía con claridad qué era. Se levantó y salió al exterior,
donde el aire fresco y el canto de los pájaros lo recibieron. Los árboles que rodeaban la cabaña parecían susurrar, como si el viento estuviera contándole secretos antiguos. Durante años había escuchado las voces del mar, pero nunca había experimentado algo similar en tierra firme. El mundo natural, con su paz serena, parecía ofrecerle algo que el océano nunca había logrado proporcionarle, una sensación de pertenencia. Decidió sentarse sobre una roca, cerca de un arroyo que serpenteaba por el bosque. La corriente era suave, pero su murmullo era constante, como un eco lejano de las olas que tanto conocía. El marino cerró los ojos y comenzó a meditar. ¿Qué estaba buscando realmente? No solo en el viaje que lo había llevado a abandonar el mar, sino en su vida en general. Había navegado por los mares, había enfrentado tormentas, pero nunca se había enfrentado a sí mismo de esta manera. Poco después, el anciano salió de la cabaña y se acercó al marino, quien seguía absorto en sus pensamientos. Se sentó junto a él, sin prisa, y observó el agua que corría lentamente. «Es curioso cómo el agua puede ser tan similar al pensamiento», dijo el anciano con una sonrisa suave. «A veces es turbulenta y desordenada, y otras veces es tranquila, casi inmóvil. Lo que importa no es la fuerza del agua, sino lo que se esconde debajo de la superficie». El marino escuchó en silencio, mientras las palabras del anciano comenzaban a hacer eco en su mente. Había pasado su vida buscando algo fuera de sí mismo, algo que le diera propósito o dirección. Sin embargo, nunca había considerado que la paz, el entendimiento y la claridad podrían provenir del interior. Mientras pensaba en esto, recordó las muchas veces que el mar había sido su refugio, su desafío y su consuelo. Pero el mar también era impredecible, y eso lo mantenía en un estado constante de tensión. El mar siempre había representado una huida, una forma de alejarse de las preguntas sin respuesta, de los pensamientos inquietos. Pero ahora, aquí, en la calma del bosque, parecía que las respuestas se encontraban dentro de él mismo. «¿Por qué huimos de lo que somos?», preguntó el marino, más para sí mismo que para el anciano. «Porque tememos lo que podemos encontrar», respondió el anciano, mirando fijamente al agua. «A menudo, los seres humanos temen encontrarse con su propia verdad. Buscan en los lugares equivocados, en los viajes lejanos, en las riquezas externas, sin darse cuenta de que lo que realmente buscan ya está en su interior». El marino asintió, como si una nueva comprensión comenzara a formarse en su mente. Lo que había estado buscando durante tantos años no estaba en el océano ni en la aventura. Estaba en algo mucho más profundo. La necesidad de huir de sí mismo, de su propio vacío, lo había llevado a recorrer distancias infinitas, pero nunca había considerado que el verdadero reto era mirar hacia adentro. El anciano, como si leyera sus pensamientos, continuó: «Las respuestas a tus preguntas no están en el futuro ni en el pasado, sino en el presente. La única manera de encontrar lo que realmente buscas es aprender a ser consciente de cada momento». El marino se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió que había un camino claro ante él, pero no uno que lo llevara a lugares lejanos ni a tierras desconocidas. Este camino era interno. Era un viaje hacia su propia mente y corazón, hacia la aceptación de sí mismo, con todo lo que eso implicaba. Después de un rato, el anciano se levantó, dejando al marino sumido en sus pensamientos. «Tómate el tiempo que necesites. El viaje de autodescubrimiento no es algo que se pueda apresurar. A veces, la única forma de avanzar es detenerse por completo». El marino miró al anciano mientras se alejaba lentamente. No sabía exactamente qué significaba ese consejo, pero sentía que era importante. Tal vez no tenía que seguir buscando un propósito fuera de sí mismo. Tal vez solo necesitaba aprender a estar en paz con lo que ya era. De alguna manera, el anciano le había mostrado que la búsqueda no consistía en encontrar algo externo, sino en comprender que la respuesta estaba dentro de él. En ese momento, el marino decidió que se quedaría un poco más en la cabaña. No sabía por cuánto tiempo, pero no le importaba. Ya no sentía la necesidad de apresurarse a encontrar algo. Había dado el primer paso hacia una verdad más profunda, una que no tenía que ver con el océano ni con la aventura, sino con el descubrimiento de sí mismo. Capítulo 9. El eco de la decisión. El día siguiente llegó sin prisa. El sol brillaba con fuerza, bañando el paisaje de un tono dorado que parecía sacado de un sueño. El marino se despertó temprano, como siempre lo hacía,
y se asomó a la ventana. El mundo exterior parecía inalterado, pero él no era el mismo. Algo había cambiado en su interior, y aunque aún no comprendía completamente qué, sabía que su vida ya no seguiría el mismo curso. Había dado el primer paso hacia algo nuevo, pero aún quedaba mucho por entender. La pregunta era, ¿qué hacer con todo lo que había comenzado a descubrir sobre sí mismo? Dejó su cama con calma, sin la urgencia que solía caracterizar sus movimientos. Se vistió lentamente, como si se tratara de un ritual nuevo para él, uno que le otorgaba una sensación de paz interior. Al salir al exterior, vio al anciano que estaba trabajando en el jardín. No le preguntó nada, simplemente se acercó y se sentó en una piedra cerca de él. El anciano, al notar su presencia, levantó la vista y sonrió. «Buenos días», dijo el anciano, con una serenidad que parecía haberse convertido en su forma de ser. «¿Cómo te encuentras hoy?» El marino pensó un momento antes de responder. Había tantas palabras que podían expresar lo que sentía, pero ninguna parecía adecuada. Por fin, dijo, «Creo que estoy empezando a entender lo que significa ser verdaderamente libre». El anciano no dijo nada por un instante, como si estuviera procesando sus palabras. Luego asintió lentamente. La libertad, como la paz, no está fuera de uno mismo. Está en el corazón, en las decisiones que tomamos cada día. El marino frunció el ceño, reflexionando sobre esas palabras. ¿Cómo se toma una decisión que cambie toda una vida? De muchas maneras, respondió el anciano, pero lo primero es entender lo que realmente quieres. Las decisiones importantes no se toman con la mente agitada, sino con el corazón tranquilo. El marino observó el jardín que el anciano estaba cultivando. Las plantas crecían de manera ordenada, pero también con una naturalidad que parecía hablar de la paciencia con la que había sido cultivado. La imagen le recordó algo importante: no podía apresurarse en su viaje interno, como había hecho en el mar, buscando siempre el horizonte y la siguiente tormenta. No podía seguir huyendo. «Quiero encontrar un propósito en todo esto», dijo el marino, más para sí mismo que para el anciano. «Pero no sé si puedo». «Es natural dudar», dijo el anciano, dejando la pala de lado y sentándose a su lado. «La duda es la señal de que estás buscando algo más profundo. El hecho de que lo cuestionas, de que buscas algo más, es una señal de que estás avanzando en el camino correcto». El marino lo miró, sorprendido por la simplicidad de las palabras del anciano. Algo en ellas resonó profundamente en él. Durante tanto tiempo, había estado buscando un propósito en el mar, en las tierras lejanas y en las aventuras, pero siempre sentía que algo le faltaba. Ahora, de alguna manera, entendía que la búsqueda más importante no era hacia afuera, sino hacia adentro. El anciano, viendo el cambio en su expresión, continuó: «Tomar una decisión importante no significa simplemente elegir una dirección. Significa elegir lo que es correcto para ti, aunque el camino no siempre sea claro. El propósito no es algo que se encuentra en el exterior, sino algo que nace dentro de ti, en las decisiones que tomas y en cómo eliges vivir cada día». El marino cerró los ojos por un momento. Todo lo que había aprendido en el mar, las batallas con las olas y las tormentas, los desafíos, ahora parecían ser lecciones que lo preparaban para este momento de reflexión. La verdadera aventura no era seguir un rumbo incierto, sino entender lo que significaba estar completamente presente en cada instante. El marino comenzó a comprender que el propósito era algo que debía cultivarse, no buscarse. La vida no era una carrera hacia el siguiente destino, sino un viaje hacia el interior, donde las respuestas más profundas se encontraban en los momentos de quietud. Al mirar al anciano, el marino sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No necesitaba buscar más allá del presente. Podía ser feliz y encontrar propósito en las pequeñas decisiones cotidianas. «¿Sabes?», dijo el marino, «creo que finalmente estoy listo para dar el siguiente paso». El anciano asintió con una sonrisa tranquila. «El siguiente paso no es un gran salto. Es simplemente una serie de pequeños pasos, tomados uno a la vez. En cada uno de esos pasos, estás más cerca de encontrarte a ti mismo». El marino se levantó lentamente. Por fin comprendía lo que debía hacer. La aventura que buscaba no estaba en cruzar océanos, sino en comprender y aceptar su propio corazón. En los días que siguieron, el marino no se apresuró a tomar decisiones apresuradas. En su lugar, comenzó a cultivar una nueva forma de vida,
una que se basaba en la tranquilidad, la reflexión y la aceptación. Tomó las enseñanzas del anciano como una brújula interna, guiándolo hacia una vida más plena y consciente. Y así, mientras los días pasaban en la cabaña, el marino comenzó a darse cuenta de que el propósito no se encuentra, sino que se crea, en los momentos simples y en las decisiones cotidianas. Capítulo 10. La verdadera libertad. Los días que siguieron al encuentro con el anciano fueron de reflexión constante. El marino, aunque tranquilo en apariencia, sentía que dentro de sí, algo había cambiado. Había una sensación de paz que lo envolvía, pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que la verdadera libertad no llegaba de forma inmediata, como había creído en sus años de navegación. La libertad no era algo que simplemente se podía alcanzar cruzando más océanos, sino una cuestión de tener el valor de mirar dentro de uno mismo y cuestionar todo lo que había dado por cierto. En la mañana siguiente, después de un desayuno sencillo pero reconfortante, el marino salió a caminar por la orilla del mar. La vista del horizonte siempre había sido su refugio, su constante recordatorio de los sueños y las promesas de un futuro incierto. Sin embargo, hoy, ese mismo horizonte le parecía menos atractivo. El mar, que antes lo llamaba a la aventura y a lo desconocido, ahora parecía estar más allá de lo que él deseaba alcanzar. El aire salado acariciaba su rostro, y mientras avanzaba por la orilla, sus pensamientos se iban entrelazando con los ecos de las palabras del anciano. En cada paso, sentía que algo en su interior se afinaba, como si una melodía sutil, casi imperceptible, comenzara a tomar forma dentro de él. No era una melodía de esperanza o ilusión, sino algo mucho más profundo, la aceptación de lo que era y el entendimiento de lo que había estado buscando. A lo lejos, el marino vio una roca grande en la orilla. Se acercó y se sentó sobre ella, mirando fijamente el agua que se movía suavemente. Los sonidos del mar le eran familiares, pero esa vez, no le traían la ansiedad que alguna vez había experimentado. Al contrario, el mar se sentía más cercano, más cálido, casi como un amigo al que por fin había aprendido a conocer. La libertad no está en el horizonte, pensó. No está en lo que está más allá de lo que puedo ver. La libertad está aquí, en este momento, en cada respiro y en cada paso que doy. Pasaron las horas sin que el marino se diera cuenta. Se sentó allí, absorto en su reflexión. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, se levantó de la roca. Sentía una claridad que no había experimentado antes. La sensación de que había encontrado algo importante lo envolvía. No era una gran revelación, sino una comprensión profunda y tranquila de que la libertad verdadera, la que él había buscado toda su vida, no estaba en escapar a lugares lejanos o en perseguir la siguiente aventura. La libertad estaba en estar presente, en ser consciente de quién era en ese mismo momento, sin las expectativas de lo que debía ser. Al regresar a la cabaña, encontró al anciano sentado en el mismo lugar donde lo había dejado esa mañana, con una expresión que parecía anticipar lo que él estaba a punto de entender. El anciano lo miró con calma, sin decir nada, pero con los ojos llenos de una sabiduría que había aprendido a reconocer. «Hoy, el mar ha hablado», dijo el marino, como si estuviera contando un secreto que solo él comprendía. «Pero no me ha dicho lo que pensaba que me diría. No me ha llamado a seguir navegando hacia lo desconocido. Me ha mostrado que el verdadero horizonte está dentro de mí, no fuera». El anciano sonrió lentamente, un brillo de aprobación en sus ojos. «Así es. La libertad no es la posibilidad de ir donde uno quiera, sino la capacidad de estar en paz con lo que uno es. No se trata de escapar de algo, sino de estar completamente presente en lo que se tiene, en lo que se es». El marino se quedó en silencio, pensando en esas palabras. Por fin comprendía que la libertad no era una búsqueda constante, sino una elección consciente de aceptar la vida tal y como venía, sin buscar siempre algo más allá. La verdadera aventura no estaba en el mar, sino en la vida misma, en las decisiones que tomaba cada día. «¿Qué haré ahora?», preguntó el marino, aunque ya sabía que no necesitaba una respuesta inmediata. Lo que necesitaba era tiempo para comprender lo que había encontrado en su interior y cómo podía vivir de acuerdo con eso. «Lo que elijas», respondió el anciano, «pero hazlo con una mente tranquila y un corazón sereno. La verdadera libertad es la capacidad de vivir sin miedo, de tomar decisiones sabias, sin estar atado a los resultados». El marino asintió. Ya no sentía la presión de buscar algo lejano. No había una necesidad urgente de viajar hacia lo desconocido,
porque lo que había encontrado dentro de sí era más valioso que cualquier tesoro que pudiera hallar en el exterior. La paz y la libertad que tanto había buscado estaban en su interior, y ahora, por fin, sabía cómo encontrarlas. Los días siguientes pasaron lentamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido seguir el ritmo tranquilo del mar. El marino continuó su vida en la cabaña, aprendiendo a cuidar su jardín y a vivir de manera sencilla. Su vida no era una vida de grandes aventuras, pero estaba llena de un propósito nuevo, uno que no dependía de los logros ni de las distancias recorridas. La libertad era un regalo que él había descubierto por sí mismo, y no tenía que ir más allá para encontrarla. Había comprendido que las decisiones que tomaba cada día, por pequeñas que fueran, eran las que realmente marcaban la diferencia. Y mientras miraba el horizonte, ya no sentía el deseo de cruzarlo, porque sabía que no había nada más allá que necesitara encontrar. Capítulo 11. La prueba del coraje. Los días siguientes, aunque tranquilos, trajeron consigo nuevos desafíos para el marino. Había aprendido a encontrar paz en su interior, pero como todo aprendizaje profundo, la verdadera prueba de lo aprendido siempre llega cuando uno se enfrenta a las adversidades. Aunque se había librado de las ansias de buscar más allá del horizonte, los ecos de su vida pasada, de los mares turbulentos y las noches solitarias, seguían presentes en su mente. Sabía que el coraje que había cultivado no solo era para afrontar lo externo, sino para enfrentarse a sus propios miedos internos, aquellos que aún no se habían disipado por completo. Una mañana, cuando el mar estaba especialmente calmo, el anciano se acercó al marino, quien estaba observando la serenidad del agua, como si esperara algo más. El anciano, con una mirada que parecía ver más allá de lo inmediato, se sentó junto a él. Hoy, te enfrentarás a un desafío diferente, dijo el anciano en tono tranquilo, como si no hubiera urgencia alguna, pero al mismo tiempo, la firmeza en sus palabras era clara. ¿Qué tipo de desafío?, preguntó el marino, sin apartar la vista del mar. Aunque su vida había dado un giro, sentía que no estaba completamente libre de las sombras que todavía rondaban sus pensamientos. El desafío más grande de todos: enfrentarte a ti mismo. El marino frunció el ceño, miró al anciano y vio una seriedad en su rostro que rara vez había notado. Decidió que no podía seguir evitando lo que estaba frente a él. Durante años había buscado respuestas fuera de sí mismo, pero ahora, el desafío era otro. Era tiempo de afrontar las partes de su ser que aún no comprendía. El anciano le indicó que lo acompañara a un pequeño claro en el bosque cercano, un lugar donde las sombras de los árboles se mezclaban con la luz que se filtraba a través de las hojas. Allí, el anciano le pidió que se sentara en silencio. No había más palabras, solo el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros. Pasaron las horas, y el marino no sabía exactamente qué se esperaba de él. La sensación de calma del lugar no parecía coincidir con el peso de los pensamientos que se agolpaban en su mente. El anciano no decía nada, simplemente observaba. A medida que el tiempo avanzaba, la presión en el pecho del marino crecía. Su mente corría de un pensamiento a otro, de una duda a una inseguridad, hasta que finalmente, en un momento de silencio profundo, escuchó una voz dentro de sí. No estás listo. Nunca estarás listo. La libertad que buscas está fuera de tu alcance. La soledad te consume. Tus sueños no se harán realidad. El marino se sobresaltó, como si alguien hubiera gritado esas palabras en su oído. Se levantó de golpe, su corazón acelerado. Miró al anciano con una mezcla de frustración y miedo. El miedo es lo que te detiene, dijo el anciano, sin moverse. El miedo a lo que crees que eres y a lo que no entiendes de ti mismo. El marino dio unos pasos vacilantes hacia el anciano, todavía con el corazón palpitante. Pero ¿cómo puedo enfrentarlo? ¿Cómo puedo saber qué es lo que tengo que superar? El anciano levantó la mano, pidiéndole calma. No necesitas saberlo todo de inmediato. El primer paso es reconocer el miedo, enfrentarlo sin huir, incluso cuando creas que no lo puedes manejar. La verdadera prueba del coraje no es la ausencia de miedo, sino el actuar a pesar de él. El marino cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración. El sonido del viento y las hojas moviéndose lo rodeaban, y por primera vez, se dio cuenta de cuán intensamente había estado resistiéndose a la calma. Había sido tan fácil huir del silencio, huir de los momentos en los que solo quedaba él con sus pensamientos, pero ahora, por fin, se dio cuenta de que ese mismo silencio era lo que necesitaba para sanar. Con un esfuerzo decidido, abrió los ojos y miró al anciano.
Ya no veía al hombre que lo había guiado, sino una figura que representaba una verdad que tenía que aceptar. No era su maestro el que debía actuar, sino él mismo. El desafío era suyo. Lo enfrentaré, dijo el marino, con una firmeza que sorprendió incluso a él. No huiré más. El anciano lo miró con una sonrisa ligera, pero llena de aprobación. Entonces, has comenzado a comprender. El coraje no es una victoria contra lo que temes, sino la voluntad de seguir adelante, a pesar de las sombras que se levantan en tu mente. Esa noche, el marino no tuvo miedo de las oscuras aguas del océano. Se quedó mirando las estrellas, sin buscar respuestas inmediatas, sino dejando que las preguntas flotaran, sin necesidad de resolverse en ese mismo instante. Había aprendido que no todo tenía que ser comprendido de inmediato. Algunas cosas solo se entendían cuando se les daba tiempo, cuando se les daba espacio para crecer dentro de uno. La libertad, pensó mientras observaba el cielo, no solo era un viaje externo, sino una cuestión interna. Para ser libre, primero tenía que entenderse a sí mismo, sin miedo y sin falsas expectativas. Al día siguiente, cuando volvió a la orilla, se sintió más ligero, no porque hubiera resuelto todos sus temores, sino porque había decidido vivir con ellos, no dejándolos dictar sus acciones. El marino había superado la prueba del coraje, no en un acto heroico, sino en un reconocimiento silencioso de su propia humanidad. Era suficiente. Ya no tenía que buscar fuera lo que, al final, ya estaba dentro de él. Capítulo 12. La revelación del viento. El marino despertó temprano, como era costumbre, pero esta vez el sol ya estaba alto en el horizonte. Los primeros rayos de luz dorada se filtraban a través de las ramas de los árboles cercanos, y el aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de calma, como si el mundo estuviera de alguna manera en pausa. No había el mismo nerviosismo o ansiedad que sentía antes de cada amanecer. Hoy todo parecía más claro. El anciano lo esperaba en la orilla, mirando el mar con una expresión pensativa, como si estuviera esperando algo más allá de las olas. El marino lo observó durante un momento, dudando. Aunque no había necesidad de preguntar, sabía que hoy se enfrentaría a algo distinto. Te he estado esperando, dijo el anciano sin volverse. Hoy, veremos si has aprendido lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa?, preguntó el marino, al acercarse lentamente. Había aprendido que el camino no siempre era claro, pero que, en cada momento de incertidumbre, lo importante era no detenerse. Hoy, vamos a hablar del viento, respondió el anciano, como si fuera la declaración más sencilla y obvia del mundo. De cómo se mueve, cómo cambia, cómo te afecta y, lo más importante, cómo puedes aprender de él. El marino frunció el ceño, confundido. El viento era una de esas cosas que siempre habían estado presentes en su vida, pero que nunca había detenido a observar realmente. ¿Qué podía aprender de algo tan intangible? Pero el viento no se ve, dijo él, dando forma a su duda. ¿Cómo podemos aprender de algo que no podemos tocar? El anciano lo miró por fin, con una mirada penetrante. El viento no se ve, es cierto. Pero eso no significa que no se sienta. No se toca, pero se puede escuchar. No se puede atrapar, pero se puede seguir. El viento, marino, es la clave de muchas respuestas. Es un maestro paciente. El marino no estaba seguro de comprender completamente lo que el anciano quería decir. Pero decidió seguir su consejo. Se acercaron a la orilla, donde las olas besaban suavemente la arena. El anciano levantó una mano y la extendió hacia el viento que soplaba con suavidad. Cierra los ojos, dijo el anciano. Y siente el viento en tu rostro. El marino hizo lo que le pidió, sintiendo la brisa fresca en su piel. Era una sensación agradable, calmante. Pero no era solo el viento lo que sentía. Había algo más en esa brisa, algo que lo conectaba con algo profundo dentro de él. Al principio fue leve, casi imperceptible, pero luego, con cada respiro, se fue intensificando. Como si el viento trajera consigo una revelación oculta, una comprensión que se asentaba en su corazón. El anciano, que había estado observando en silencio, finalmente habló: el viento no es tu enemigo. No lo puedes controlar, ni frenarlo. Solo puedes adaptarte a él. Cuando luchas contra el viento, te desgastas. Cuando te dejas llevar, puedes descubrir caminos que antes eran invisibles. El marino abrió los ojos lentamente.
Miró hacia el horizonte y entendió lo que el anciano le había querido enseñar. El viento no era solo una fuerza de la naturaleza, sino una metáfora de su propia vida. Durante años, había luchado contra sus propios temores, sus propios deseos, como si pudiera controlarlos y someterlos. Había querido entenderlo todo, controlar cada aspecto de su vida, cada paso, cada decisión. Pero el viento le enseñaba algo más. La vida no siempre puede ser controlada. A veces, la clave estaba en seguir, adaptarse a las circunstancias y aceptar que no todo estaba bajo su mando. Lo que no puedes cambiar, lo dejas ir, murmuró el anciano, como si hablara para sí mismo, pero de alguna manera, esas palabras resonaban profundamente en el marino. Eso es lo que quiero que entiendas, continuó el anciano. La vida te llevará en diferentes direcciones, al igual que el viento cambia de curso. Pero, si luchas contra ella, solo te lastimarás. Si aprendes a adaptarte, descubrirás que hay belleza en la incertidumbre. La serenidad no viene de tener el control total, sino de encontrar paz en la flexibilidad y en el fluir de los momentos. El marino se quedó quieto, sintiendo el viento como nunca antes. Era liberador, casi como si hubiera encontrado la clave de un acertijo que siempre había existido ante él, pero que nunca había logrado resolver. El anciano le sonrió y luego caminó hacia el agua, donde las olas se estrellaban contra las rocas. El viento tiene algo que enseñarnos a todos. En su libre curso, nos recuerda que no somos dueños de todo, pero podemos elegir cómo reaccionar ante lo que viene. El marino, tocado por las palabras del anciano, lo siguió y se paró a su lado. El viento ahora lo rodeaba por completo. No había más duda en su corazón. El viento, con su fuerza y su suavidad, era ahora su maestro, su guía. Sabía que la vida seguiría siendo incierta, que el futuro estaba lleno de desafíos, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no temía el viento ni las circunstancias impredecibles de la vida. Había aprendido que, al igual que el viento, podía adaptarse, fluir y encontrar belleza incluso en lo que parecía fuera de su control. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, el marino se sintió más libre que nunca. La lección que el viento le había traído no era solo sobre la naturaleza, sino sobre él mismo. Había aprendido a dejar ir, a adaptarse, y más importante aún, había aprendido a confiar en el viaje. Capítulo 13. La larga espera. El día se desvaneció lentamente, como si la luz misma estuviera buscando refugio en las profundidades del océano. La oscuridad se extendió por el horizonte, y el marino se encontró de pie junto al anciano, sintiendo que, de alguna manera, el paso del tiempo ya no tenía el mismo peso. Aquella espera silenciosa, aquella sensación de que el mundo se detenía solo para permitirles comprender lo que sucedía a su alrededor, era algo que había aprendido a valorar. ¿Por qué esperas aquí?, preguntó el marino, mirando al anciano, quien parecía más contemplativo que nunca. El anciano no respondió de inmediato. Miró hacia el mar, donde las olas seguían su marcha rítmica, indiferentes al paso del tiempo. Entonces, con una calma que parecía irradiar desde su ser, finalmente dijo: «Porque, en la espera, encontramos algo que nunca se puede aprender de inmediato. En la espera, el corazón se aclara». El marino frunció el ceño. Había algo en esas palabras que no terminaba de comprender. Había crecido en un mundo donde la rapidez y la acción eran la norma. La espera era vista como una pérdida de tiempo, una inactividad que debía evitarse. Sin embargo, frente al anciano, se dio cuenta de que había algo en ese momento de quietud que le hablaba más profundamente de lo que las prisas nunca lo harían. «El corazón se aclara», murmuró el marino, repitiendo las palabras del anciano, como si tratara de hacerlas propias. «Pero no es la acción lo que nos lleva a algo, no es la rapidez lo que nos da resultados». El anciano lo miró por fin, su rostro mostrando una serenidad que el marino aún no había logrado alcanzar. «La acción es importante, por supuesto. Pero hay un error en creer que todo lo que necesitamos se encuentra solo en el movimiento constante. A veces, lo que se necesita es quietud. La respuesta a tus preguntas no está siempre en lo que haces, sino en lo que dejas que se revele mientras esperas». El marino no pudo evitar sentir una mezcla de desconcierto y curiosidad. El tiempo de espera que había pasado en el mar nunca había sido algo que considerara útil. Al contrario, el tiempo sin acción le parecía vacío. Pero ahora, mirando al anciano, algo comenzaba a cambiar en su perspectiva. Quizás el viejo no estaba equivocado.
Quizás había algo más profundo que debía aprender en esa quietud. La espera no es inactividad, dijo el anciano, como si leyera los pensamientos del marino. Es el espacio donde tu alma puede reposar, donde el corazón se abre a lo que aún no has visto. Cuando te mueves demasiado rápido, te pierdes las señales que te podrían guiar en la dirección correcta. En la espera, puedes escuchar mejor, ver mejor, sentir mejor. El marino pensó en todas las veces que, en su vida, había sentido la presión de hacer más, de correr siempre hacia el próximo objetivo. Había pasado años buscando respuestas, apresurándose a encontrar soluciones, convencido de que el tiempo perdido era tiempo que nunca volvería. Pero ahora, frente al anciano, algo en su interior comenzaba a cuestionar esa certeza. Entonces, ¿la espera no es un desperdicio de tiempo?, preguntó, con una pequeña chispa de duda. Es todo lo contrario, respondió el anciano, girándose para mirarlo. La espera es un regalo. Es el tiempo en el que te permites a ti mismo entrar en contacto con lo que está más allá de tus pensamientos apresurados. La mente puede ser ruidosa, el corazón inquieto, pero cuando dejas de apresurarte, el mundo te habla de manera más clara. La espera es lo que te permite estar preparado para lo que viene. El marino cerró los ojos, permitiendo que esas palabras se asentaran en su mente. Sintió una profunda quietud, una paz que nunca había experimentado antes. Había creído que al esperar se estaba perdiendo algo, pero ahora entendía que la espera misma podía ser el momento de mayor claridad. El anciano, al notar el cambio en el marino, añadió: recuerda que el mar no siempre se puede navegar apresuradamente. Hay momentos en los que las olas se deben dejar que se calmen por sí solas, en los que el viento se debe permitir que se acomode a su propio ritmo. Si sigues luchando contra lo que no puedes controlar, solo te cansarás más. Pero si aprendes a esperar, descubrirás que, a veces, la mejor acción viene cuando dejas que el momento se desarrolle. ¿Y qué debo hacer mientras espero?, preguntó el marino, ahora completamente sumido en la conversación. Escuchar, dijo el anciano. Observar. Sentir. Y sobre todo, estar presente. La espera no significa que te detengas. Solo significa que cambias tu manera de actuar, que dejas de luchar contra las fuerzas invisibles que te rodean. Al aprender a esperar, te permites a ti mismo ser parte de un proceso mucho más grande que tú mismo. El marino se quedó en silencio, dejando que las palabras del anciano lo calaran profundamente. Estaba comenzando a comprender que la espera no era solo una interrupción en su viaje, sino una parte esencial del mismo. Era un tiempo de reflexión, un tiempo para afinar la percepción y para permitir que las respuestas llegaran en su propio tiempo, sin la presión de la impaciencia. La noche continuó avanzando, y el marino, junto al anciano, permaneció en la orilla. El mar estaba en calma, las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, y el viento traía consigo una frescura serena. En ese momento, el marino comprendió algo más que la lección del viento, algo más profundo, que la calma y la paciencia eran tan poderosas como el viento que lo había impulsado durante su travesía. La espera, en su serena quietud, era la clave para encontrar lo que había estado buscando todo el tiempo. En la quietud de la noche, el marino sintió por primera vez una verdadera paz. Ya no sentía que tenía que correr hacia algo, sino que comprendió que, en ese instante de espera, él ya estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 14. La revelación silenciosa. El amanecer llegó sin prisas, extendiendo sus primeros rayos sobre la superficie del mar, que reflejaba la luz suave y dorada. El anciano y el marino seguían en la misma posición, observando el horizonte con una paciencia que el marino comenzaba a admirar cada vez más. La espera ya no le parecía una pérdida de tiempo. Al contrario, sentía que en cada segundo que pasaba, su mente se despejaba un poco más, como si el mundo mismo estuviera haciéndole una revelación a través del silencio. ¿Crees que sabremos algo en concreto hoy?, preguntó el marino, su voz ya no llena de impaciencia, sino más bien cargada de curiosidad. La inquietud que lo había acompañado durante todo el viaje había disminuido, transformándose en una calma más profunda, como si el mar mismo estuviera enseñándole a escuchar algo que siempre había estado allí. El anciano no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la vista hacia el cielo, donde las aves comenzaban a despertar con su canto. Luego, con una tranquilidad casi etérea, dijo: el conocimiento no siempre llega con una explosión, ni con palabras ruidosas. A veces llega en los momentos más callados, cuando permitimos que el mundo se exprese sin interferir. Hoy,
Quizás, será uno de esos días. El marino se quedó en silencio, mirando las aguas tranquilas, intentando entender lo que el anciano quería decir. La idea de que el conocimiento podría llegar sin ruido parecía ajena a su naturaleza, pero algo en el tono del anciano le decía que debía estar dispuesto a abrirse a nuevas formas de comprensión. El mar te habla, ¿sabías eso? Continuó el anciano, con una sonrisa casi imperceptible. No con palabras, no con gritos. El mar te habla en su calma, en sus olas que se despliegan suavemente, en su viento que te acaricia. Si aprendes a escuchar, entenderás lo que dice. El marino observó las olas mientras las palabras del anciano resonaban en su mente. La marea parecía tan serena, tan plena, que por un momento, pensó que de alguna manera, el mar no solo era un lugar, sino también un reflejo del mundo interior del ser humano. Como si la superficie tranquila ocultara bajo ella una vida pulsante y vibrante, tan compleja como las emociones humanas. Escuchar el mar, murmuró el marino. ¿Cómo puede el mar hablar? Todo tiene algo que decir, respondió el anciano, sin apartar la vista de las olas. A veces, lo único que necesitamos es estar dispuestos a escuchar. El mar te enseña el ritmo, te muestra el flujo de la vida. Nada es estático, todo está en movimiento. El viento, las olas, el agua, todo sigue un patrón. Y cuando entiendes ese patrón, todo lo que antes te parecía incierto empieza a tener sentido. El marino lo miró con asombro. A medida que las palabras del anciano se asentaban en su mente, una nueva comprensión comenzaba a formarse. La espera, esa espera que tanto le había desconcertado antes, no era solo un espacio vacío, sino una oportunidad para conectar con el mundo a un nivel más profundo. Como el mar, su vida también seguía un patrón, y el entenderlo no implicaba apresurarse, sino aprender a fluir con él, a escuchar su ritmo. Es como el viento, dijo el anciano, tomando la palabra antes de que el marino pudiera continuar su reflexión. El viento no lucha contra el océano, simplemente lo acompaña. No es forzado, es natural. Nosotros también deberíamos ser como el viento, aprender a acompañar la vida en su curso, sin forzarla. El marino cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras del anciano penetraran profundamente en su ser. Pensó en todas las veces que había luchado contra el flujo de la vida, intentando hacer que las cosas sucedieran a su propio ritmo. En esos momentos, nunca se había detenido a considerar que tal vez el verdadero entendimiento surgía cuando uno permitía que las circunstancias siguieran su curso sin la necesidad de controlarlo todo. El viento, entonces, también es sabio, reflexionó el marino en voz baja. El viento es sabio porque no teme al cambio, respondió el anciano. Siempre está dispuesto a moverse, siempre en armonía con lo que la naturaleza le presenta. La sabiduría no está en resistir, sino en saber cuándo dejarse llevar, cuándo moverse y cuándo permanecer en calma. El marino se permitió un suspiro profundo, como si algo dentro de él se hubiera desbloqueado. Todo su ser parecía más ligero, más en sintonía con las palabras que el anciano le había compartido. Comprendió que, al igual que el viento y el mar, él también podía encontrar su lugar en este mundo si aprendía a moverse con la corriente, en lugar de luchar constantemente contra ella. ¿Y qué pasa cuando no sabemos qué hacer?, preguntó el marino, un tanto pensativo. Cuando no entendemos el ritmo, cuando no sabemos cómo seguir el curso de la vida. El anciano lo miró por un momento, como si evaluara sus palabras. Finalmente, dijo, cuando no sabes qué hacer, es momento de callar y escuchar. La vida te hablará, aunque no lo veas de inmediato. Solo debes estar dispuesto a escuchar en silencio. El marino asintió lentamente, sintiendo que comprendía más de lo que había imaginado. Había creído que la acción era siempre la respuesta, pero ahora veía que había momentos en los que la inacción, el silencio, la espera, eran las claves para encontrar lo que realmente buscaba. La quietud del mar continuaba rodeándolos, y por un instante, todo el paisaje parecía detenerse, como si el universo mismo estuviera esperando que el marino absorbiera todo lo que acababa de aprender. Al final, el anciano rompió el silencio con una sonrisa tranquila. Hoy no hay prisa. Hoy, solo escucha. Deja que las olas te guíen. Y mientras el marino observaba el horizonte, entendió que, a veces, la revelación más profunda no llegaba con grandes palabras o gestos dramáticos. Llegaba, simplemente, en el silencio del mar, en la calma que lo rodeaba, en el susurro suave del viento que acariciaba su rostro. En ese momento,
comprendió que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en las respuestas, sino en la disposición de aprender a escuchar, a estar en paz con uno mismo y con el mundo, sin esperar que todo se resuelva de inmediato. La revelación había llegado en la quietud, y él estaba finalmente listo para aceptarla. Capítulo 15. El último encuentro. El sol comenzaba a esconderse lentamente tras el horizonte, bañando el mar en tonos cálidos de naranja y rojo, como una última muestra de su esplendor antes de ceder su puesto a la noche. El marino, que ya se había acostumbrado a la quietud del lugar, se encontraba una vez más junto al anciano, observando en silencio el juego de las olas que se deshacían suavemente contra las rocas. El tiempo parecía haberse estirado, como si ese lugar suspendido en el tiempo hubiera detenido su marcha, permitiendo que las lecciones que el marino había aprendido se asentaran en su ser. Cada palabra del anciano, cada mirada al mar, se habían grabado profundamente en su corazón. Ya no sentía la misma prisa de antes, ni esa necesidad constante de controlarlo todo. Ahora entendía que todo fluía, todo seguía un curso natural, y su papel era simplemente encontrar su lugar dentro de ese curso. El anciano observaba al marino con una mirada profunda y serena. Había notado el cambio en él, la manera en que había comenzado a comprender la esencia de la espera, de la calma, de la conexión con el mundo que los rodeaba. Ya no era el joven impaciente de antes. Había transformado su ansiedad en paciencia, su lucha en aceptación. ¿Estás listo para regresar?, preguntó el anciano, con una suavidad que parecía captar la atención del marino de una forma diferente a la que lo había hecho antes. El marino lo miró, sorprendiendo la pregunta. Pensaba que aún quedaba más que aprender, más que hacer, más que descubrir. No sé, respondió el marino, como si no estuviera seguro de cómo expresar todo lo que sentía. Siento que todavía hay algo más aquí. Algo que no he comprendido por completo. El anciano sonrió con amabilidad, como si ya conociera la respuesta. Lo que buscas, hijo mío, no está en el mar ni en los viajes que emprendes. Está dentro de ti, en el silencio que has aprendido a escuchar, en la calma que has aprendido a abrazar. El mar solo te ha mostrado lo que ya sabías, lo que ya vivía en tu corazón. El marino no pudo evitar una ligera sensación de sorpresa ante esas palabras. Había estado buscando respuestas en el mundo exterior, en el movimiento constante del mar, en los cambios y las interacciones, sin darse cuenta de que todo lo que realmente necesitaba estaba dentro del mismo. El mar había sido solo un espejo, una reflexión de lo que su alma necesitaba aprender. El mar, comenzó el marino, sin saber bien cómo seguir. Es como nuestra vida, ¿verdad? Siempre cambia, siempre sigue adelante, pero al final, lo único que importa es si sabemos fluir con esos cambios. El anciano asintió, su rostro iluminado por el cálido resplandor del sol poniente. Exactamente. El mar no lucha contra las olas ni contra el viento. Simplemente fluye con ellos. Y así debe ser nuestra vida. No se trata de resistirse, sino de entender que cada ola, cada viento, cada marea, tiene un propósito. Todo forma parte de un ciclo mayor. Lo que debemos hacer es estar en armonía con todo eso. El marino guardó silencio por un momento, dejando que esas palabras se asentaran en su corazón. Algo profundo comenzaba a despertar en él. La vida ya no era una batalla que debía ganar, sino una danza con el universo. El mar no pedía que lo dominaran, simplemente les pedía que lo respetaran y se movieran con él, como una extensión de lo que siempre había sido. ¿Sabes?, dijo el anciano, con una sonrisa serena. El verdadero viaje no es el que hacemos en el mar, ni el que emprendemos hacia tierras lejanas. El viaje más importante es el que hacemos hacia dentro de nosotros mismos. Y tú ya lo has comenzado. El marino lo miró, comprendiendo finalmente la magnitud de sus palabras. No necesitaba más viajes, no necesitaba respuestas externas. Ya había encontrado todo lo que buscaba, aunque no en la forma que había imaginado. Había llegado a un entendimiento más profundo, más sencillo, que trascendía cualquier aventura externa. La oscuridad comenzó a envolver el paisaje, el sol ya casi desaparecido, dejando lugar a las estrellas que empezaban a brillar con fuerza en el cielo. El marino y el anciano permanecieron juntos, observando el cielo nocturno, en silencio, como si no hubiera necesidad de más palabras. Todo había sido dicho. El mar nunca se detiene, ¿verdad?, preguntó el marino, rompiendo el silencio. No, el mar nunca se detiene. Tampoco la vida. Pero hay momentos en los que todo se aquieta,
Momentos en los que el ritmo del universo se vuelve tan claro, que ya no necesitamos hacer nada. Solo estar. El anciano cerró los ojos por un momento, sintiendo la paz de la noche. El marino sintió en ese momento que todo lo que había experimentado, todas las lecciones que había aprendido, lo habían llevado a este momento de serenidad absoluta. Comprendió que, al igual que el mar, su vida seguiría adelante, y que ya no tendría miedo de los cambios, porque ahora sabía cómo moverse con ellos. Sabía que la calma, el conocimiento y la paz siempre estuvieron dentro de él. Gracias, dijo el marino, con una voz llena de gratitud. No tienes que agradecerme. Solo recuerda lo que has aprendido, y que siempre que necesites encontrar paz, solo tienes que mirar al mar y escuchar el viento. Ellos te recordarán lo que es importante. Con esas palabras, el marino se despidió del anciano, sabiendo que su camino ahora sería diferente. Ya no necesitaba buscar respuestas fuera de él. Había encontrado la verdad que tanto había anhelado, que la paz, la sabiduría y la comprensión del mundo no se encuentran en las grandes gestas, sino en los pequeños momentos de calma, en los silencios profundos, en la capacidad de escuchar y fluir con el curso natural de la vida. Mientras se alejaba, la figura del anciano desapareció gradualmente entre las sombras, y el marino, finalmente, entendió que no era el final de un viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que ya no necesitaría buscar afuera lo que siempre había estado dentro de él. Y así, el mar, en su calma infinita, siguió adelante, como siempre lo había hecho, mientras el marino también comenzaba su propio viaje, llevando consigo la serenidad y la sabiduría que había encontrado en su corazón. Y así llegamos al final de este increíble viaje con La resaca de Robert Louis Stevenson. A lo largo de estos capítulos, hemos acompañado al marino en su travesía, compartiendo las lecciones que la vida y el mar le ofrecieron, un reflejo profundo de las enseñanzas que, quizás, también podamos aplicar en nuestras propias vidas. La sabiduría del mar y la serenidad de la espera nos han mostrado que, al final, lo que realmente importa es encontrar nuestro lugar dentro de los cambios constantes de la vida, fluyendo con ellos y abrazando la calma. Si este contenido ha sido significativo para ti, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de audio mentores. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. En Audio Mentores, nos dedicamos a traerte contenido que inspire, enseñe y nos haga reflexionar sobre las grandes lecciones que la literatura tiene para ofrecernos. Cada uno de nuestros audiolibros está diseñado para tocar tu corazón y expandir tu mente. Si te ha gustado esta serie, no dudes en compartirla con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo es invaluable para seguir creciendo y ofrecerte más contenido de calidad. Y si tienes algún libro que te gustaría escuchar en nuestro canal, no dudes en dejar tus sugerencias en los comentarios. Nos encantaría saber qué temas te interesan más. Gracias por ser parte de Audio Mentores, donde cada libro es una nueva oportunidad de aprendizaje. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.